nuevamente la grabación y continuamos con esta segunda parte. Bien, en la primera parte de esta clase, nosotros nos concentramos básicamente en los diagramas de flujo de proceso. Los diagramas de tubería e instrumentación tienen bastante similitud. Hay bastantes cosas que podemos extraer, pero el diagrama de tubería e instrumentación es un diagrama que tiene muchísima más información. ¿Ok? Al igual que los diagramas de flujo de proceso, también nosotros en los diagramas de tubería e instrumentación tenemos diagramas de tubería e instrumentación de procesos y diagramas de tubería e instrumentación de servicios industriales. El concepto es exactamente el mismo, donde el proceso es, evidentemente, pues principalmente lo que se desea hacer y los servicios industriales son aquellos que permiten la ejecución de ese proceso. Vamos a ver algunos detalles particulares de los diagramas de tubería e instrumentación. Primero, se empiezan a numerar las líneas. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a, yo les hablaba hace un ratito de las corrientes, ¿ok? Hablábamos de las corrientes y nosotros aquí empezamos también, aparte de las corrientes, empezamos a darle número a las líneas. Vamos, por ejemplo, si esto es un tanque que va hacia una bomba, si esta es la línea que quizás con la que se llena el tanque, por decir algo, si esta es una línea aquí de rebose del tanque, entonces esta línea sería la línea de entrada del tanque, podríamos decir que esta es la L1, esta puede ser una L2, esta de aquí abajo puede ser la L3, esta de acá puede ser a lo mejor la de descarga, puede ser la L4. La que yo les dibujé hace un ratito que puede ser un drenaje, esta puede ser la L5. Entonces, así cada una de estas líneas debe ser numerada cuando nosotros tenemos el diagrama de tubería e instrumentación. Y eso se utiliza para varias cosas, ¿no? Primero, mucho mejor control cuando estamos en los procesos de construcción. Adicionalmente, pues de esa lista de líneas nosotros sacamos cuánto material tenemos también por línea y así sucesivamente. Lo interesante es que no es que le vamos a dar un número de L1, L2, L3. También existe una convención para identificar esas líneas. Bien. Aparte de las líneas, que vamos a ver más adelante cómo se enumeran, existen la identificación de instrumentos. Pregunto, ustedes, por ejemplo, si yo coloco aquí un P, I, T, ¿todos saben qué es eso? Ok, fíjense, creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida ha visto un manómetro, ¿no? Manómetro que a lo mejor indica, no sé, 30 PSI, G, tal vez a lo mejor hemos visto un termómetro, esos termómetros cuando nos da fiebre, a lo mejor tenemos 38 grados centígrados. Evidentemente, todos estos terminan siendo indicadores, medidores, pero existe una forma de identificarlos. Sería demasiado incómodo que en los planos dijera manómetro, termómetro, termocupla, o sea, escrito todo eso. Hay unos símbolos, vamos a ver por ejemplo que habla de un PI, luego habla de un PIT, hay varios, pero ¿cómo funciona esto? La misma norma que acabamos de ver hace un ratito, la ISA 5.1, tomó el abecedario, ¿ok? Ya ahorita les voy a mostrar la tabla.
y dijo que habían dos posiciones, ¿ok? Una posición, que es esta que nosotros tenemos acá, la primera posición, por llamarla de alguna manera, es la que representa la variable. Y la segunda posición es la que representa la función. Por ejemplo, vamos a ir con la letra F. La letra F, si está en esta primera posición, en inglés ella es flow o flujo. Pero si ella está en segunda posición, ¿ok? No tengo una por acá de referencia con F, no tengo una en mente, pero por ejemplo el caso de la T cuando está en primera posición es temperatura y en segunda posición ella es transmisor. Entonces, dependiendo lo que nosotros querramos representar o la función del instrumento, yo puedo tener un instrumento que se llame FT y lo encierro en un círculo para representar que está montado en campo. Entonces, según esta denominación de la ISA, F representa la variable, es decir, que esto es flow y esto es transmitter. Entonces, esto es un transmisor de flujo. ¿Ok? Si por otro lado nosotros tenemos un instrumento que se llame TT, será un transmisor de temperatura. ¿Se ve esto? Bien, vamos a ir a la tabla para que ustedes vean un ejemplo mucho más claro. Vamos a ir a la tabla. Esta es la tabla de la ISA. Fíjense que les dice primera letra y letras sucesivas. Entonces, fíjense que yo les comentaba hace un ratito este caso, ¿no? El caso de la temperatura que está por aquí. Aquí es transmisor. Aquí es temperatura cuando está en primera letra. Por ejemplo, la corriente eléctrica. La I si está de primero es corriente eléctrica, pero si está en segunda posición es indicador. Entonces, no todos los instrumentos se representan igual. Una cosa es lo que va aquí adentro, en este caso PI, esto es un vulgar manómetro. Quiere decir que esto simplemente indica presión. Si al caso vamos, un reloj de los que nosotros usamos en nuestra muñeca, pues será un KI. David, ¿y por qué un KI? Ah, porque la K es la que representa el tiempo y la I es indicador. Entonces, un indicador de tiempo es un reloj. ¿Ok? Eh, Oye, David, pero el reloj que yo tengo es tan bueno que aparte de que él indica la hora, él manda la hora, no sé, a mi hermano. Es decir, él es capaz de transmitir la hora. Entonces, él será un KIT. Después de la primera letra, todo lo que viene hacia acá son funciones sucesivas. Es decir, esto no vuelve a ser temperatura, sino que esto vuelve a ser transmisión. David, ¿y los instrumentos siempre se encierran en un círculo? No, los instrumentos que se encierran en un círculo son los instrumentos que están montados directamente en campo. Cuando tú estás dentro de una planta, hay instrumentos que están en un panel, hay instrumentos que están detrás de un panel, hay instrumentos que están en el PLC. Entonces, solamente los que están montados en campo son los que tienen este círculo. Para efectos de nuestro curso, como es interpretación de planos de tubería, nos vamos a concentrar única y exclusivamente en estos que están aquí, porque estos son los que nosotros necesitamos perforar el tubo para poderlos instalar. ¿Cómo se colocan estos instrumentos en los diagramas de tubería e instrumentación? Bueno, vamos a ver un pedacito aquí de este plano, pues. Fíjense, ¿cómo se lee un plano de estos? Voy a empezar de izquierda a derecha, de hecho las flechas pareciera que me guían, y me encuentro con que vamos a llamar este punto y este punto.
Inicio e inicio. Ah, me encontré una válvula, pero esta es blanca y esta es negra. ¿Cuál es la diferencia? Las válvulas blancas o las válvulas no rellenas, estas válvulas son válvulas que normalmente, le voy a poner NO, esto es normally open o normalmente abierta, y esta es NC, esto es normally closed o normalmente cerradas. ¿Ok? Normally closed, normalmente cerradas. Entonces la lógica me dice que si el fluido viene por aquí o el fluido que viene por aquí, este no va a poder pasar, pero este sí. Ok, entonces voy a pasar, bajo por aquí y después me encuentro una cosita que no dice nada, que ustedes a lo mejor no saben qué es, pero se llama filtro sombrero de bruja. Si tienen curiosidad en saber qué es un filtro sombrero de bruja, pues les invito a que revisen en internet y se van a sorprender por qué se llama filtro sombrero de bruja, porque es muy similar al elemento que les estoy comentando. Ok, sigo entonces. Luego, acá montado sobre la tubería, me encuentro este poco de balones indicativos, PIT, PIT, PI. ¿Quién participa y me dice que es un PIT, por favor? O deberían saberlo todos. Ángel, levantó la mano por ahí. ¿Qué es un PIT? No te escucho, Ángel. Se escucha el micrófono abierto, pero no te escucho. Bien, bueno, no importa. Por el chat también nos sirve que es un PIT. Es un indicador y transmisor de presión. Correcto. ¿Ok? Es un instrumento que es capaz no solamente de indicar, es decir, que si una persona viene aquí, lo puede leer, pero adicionalmente también él tiene cómo enviar señales al PLC. ¿Ok? Entonces aquí tenemos tres instrumentos, dos que son indicadores transmisores y uno que es indicador solamente. David, pero ¿y los otros que están arriba? Ah, bueno, ¿por qué están unos metidos en rojo y unos en verde? Esto lo hice yo realmente para este curso. En la vida real eso no está encerrado en ningún cuadro de color, está todo junto. Estos son lo que se conoce como interlocks. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene un proceso, imagínense una planta que está bombeando crudo y por alguna razón se va la luz. No es lo mismo que se vaya la luz en casa y apenas se apague una nevera y se apaga una licuadora, a que usted esté bombeando una gran cantidad de crudo y toda una planta se queda sin energía eléctrica, sin suministro eléctrico. Evidentemente esto no debe pasar, pero si esto pasara, hay una serie de protocolos que tienen que activarse para que no vengan estas catástrofes y explosiones y cosas que uno ve por ahí muchas veces, incendios. Pero es precisamente donde estos son alarmas, eh, algunos, si se quiere, protocolos que ocurren si esto se va, por ejemplo, por alta presión o por baja presión. Entonces, hay una cantidad de enclavamientos o de parámetros y protocolos que se ejercen si existieran esas emergencias. Por eso que esto dice SIS, esto es Sistema Integrado de Seguridad. No es seguridad que tenga que ver con candados y nada de eso, sino que es seguridad funcional. Seguridad de que se para una bomba, automáticamente si se para yo mando a cerrar una válvula, abro un venteo para evitar que el equipo explote, ¿ok? Bien, yo sigo por acá y entonces aquí veo un drenaje. Fíjense que el drenaje tiene una válvula en negro. Esto quiere decir que normalmente está cerrado. Es lógico, un drenaje no puede estar abierto, pero se nos está botando lo que querramos hacer. Y posteriormente llego acá y dice que es P2005B, de lo que ya hemos venido conversando. B quiere decir que existe alguna bomba A, es decir, al menos esta es la segunda. P, de acuerdo a lo que vimos por allá, esto es una bomba, ¿ok? Porque era POM. Y 2005 es el tag del equipo. De hecho, todo esto es el tag del equipo
donde pues el nombre que tiene ella. Si sigo viendo el plano, también yo veo que estas válvulas dice 20 BR 150. Ah, bueno, esta es la identificación de la válvula. 20 BR 150. En este caso esta BR es porque es una válvula de retención. También en este caso estas válvulas tienen este círculo con esta M porque son válvulas motorizadas. ¿Ok? Cuando le ponen esa M ahí, son válvulas motorizadas. ¿Qué más tenemos nosotros por acá? Muy bien. Ajá. Y aquí aparece algo que no habíamos visto hasta este momento. Es la identificación de la línea. Yo les había dicho hace un ratito que si la tesis es para mí o si el trabajo es para mí, yo le pongo línea 1, línea 2, línea 3. Pero vamos a ver por qué esto tiene este número tan largo ahí. El primer número, y aquí viene lo que vimos la primera clase. ¿Quién se acuerda lo que era NPS? Vamos a ver si repasaron por lo menos o se acuerdan de lo que había por ahí. A ver, 20 segundos para pensar un poquito. ¿Qué era NPS? Diámetro nominal. Ok, realmente era el nominal pipe size. Ok. Entonces, el primer numerito que va aquí es el nominal pipe size. El segundo numerito es el servicio, es decir, qué va dentro de esa tubería. Aire de instrumentos, sistema contra incendio, gas, no sé, lo que le querramos poner ahí. Esto es lo mismo que los equipos, código que identifica la planta, código que identifica el área de proceso y designación del área de proceso y designación, bueno, ya iba por acá, designación del tren. Esto que tenemos acá es el correlativo, es decir, las líneas se pueden llamar todo este número, pero aquí es la 01, la 02, la 03, la 04. Código de especificación del material. Ajá. Por esa razón era que estábamos viendo lo del piping class, porque esto puede ser A1, BA1. Es decir, yo solamente con ver la numeración de la línea, yo tengo idea del material con el cual está fabricado la línea. Y esta última pareja que está aquí dice código de aislamiento térmico. Las tuberías, para aquellos que no lo sepan, yo creo que casi todos nosotros aquí en Venezuela tenemos aire acondicionado. El clima no permite que no tengamos uno. Y es común que nosotros vemos que la tubería de aire acondicionado es una tubería de cobre, pero por encima está forrada como en una especie de goma espuma, ¿no? Esa goma espuma se llama Armaflex o es una marca comercial. Realmente es un aislante térmico. Así como esas tuberías están aisladas, las tuberías dentro de las plantas de proceso a veces también necesitan estar aisladas. Bien sea porque yo necesito que la tubería se mantenga fría o que se mantenga caliente o incluso a veces solamente necesito que si alguien la toca no se vaya a quemar las manos. Entonces, si vemos por ejemplo que dice PP, estamos hablando de protección personal. En este caso no es aislamiento por temperatura, sino por protección. Las otras formas de aislar las vamos a encontrar por ahí en la norma, pero hay una muy común que vamos a encontrar que dice NI. Cuando es NI es no insulation. No insulation es que esa tubería no está aislada. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que estos nombres que tienen las tuberías son tan largos. En este caso, para este proyecto, si decía 0 al final, es que la tubería no está aislada. Y fíjense que AA1 es el material
de las tuberías y este 20 es el diámetro de la tubería. O sea que yo rápidamente puedo ver acá que esto es 20 pulgadas, 20 pulgadas, 20 pulgadas, ¿ok? Y estos son algunos de los servicios. Los que me acordaba, por ejemplo, que les dije aire de instrumentos, me acordaba de este, me acordaba de este, pero hay muchísimos. Agua de lavado, catalizador, agua de servicio, este es utility water y así sucesivamente, ¿no? Hay una cosa que yo les quiero decir y es que sería muy atrevido que ustedes lleguen y digan, oye, yo hice un curso, así que yo me sé todo lo que, los símbolos y todo eso, por eso me lo dieron en el curso. Lo que yo les estoy dando no es 100% cierto. Lo que yo les estoy dando acá forma parte, primero, de lo que se maneja dentro del territorio nacional. Segundo, dentro de lo que he manejado en ciertos proyectos. Pero puede ser que usted vaya a trabajar, no sé, en África y los símbolos y las nomenclaturas sean completamente diferentes. Lo que sí va a permanecer es la manera de trabajar. Siempre voy a tener un plano, siempre voy a tener un plano de simbología donde yo puedo apoyarme para saber a qué se refieren los símbolos de ese proyecto y yo poder de manera exitosa interpretar la información y dar una respuesta cuando se me esté pidiendo. Ok, hay otras características que debemos aprender también de los diagramas de tubería e instrumentación y son los niveles dentro de los recipientes. Yo quiero, acá todos saben cómo funciona un separador bifásico. ¿Saben lo que es un separador bifásico? O un separador. Ok, fíjense una cosa. En la industria petrolera, uno de los equipos más comunes que pueden encontrar ustedes es un separador. Un separador porque los separadores, el crudo, el petróleo en todo caso, viene mezclado muchas veces petróleo con gas, entra a un recipiente y en ese recipiente el líquido sale por la parte baja y el gas sale por la parte de arriba. Entonces hay gente que piensa que es que esto está todo el tiempo pasando y por aquí todo el tiempo se está descargando y resulta que eso no funciona así. Resulta que aquí hay un líquido que se acumula y cuando llega a cierto nivel, entonces esta válvula es un lacito de control, esta válvula se abre y sale el líquido por acá. Esto baja y en ese plan se la pasa todo el tiempo el separador, ¿no? Sube el líquido, baja, sube el líquido, baja. Y la válvula se abre y la válvula se cierra. Para yo identificar esos niveles en un diagrama de tubería de instrumentación, yo menciono lo que son estos que están acá. Y en ese caso, terminan todos en LL porque yo me refiero a liquid level. ¿Ok? Entonces tengo, en el caso del H, me refiero a high, es decir, nivel alto de líquido. Y en el caso de L, me refiero a low o nivel bajo de líquido. Por esa razón ustedes ven tantas LLHL. Entonces, por ejemplo, su nivel bajo de líquido, el low liquid level, es de 3.3, perdón, 3 pies, 3 pulgadas. Y el nivel alto de líquido, high liquid level, es de 6 pies y 6 pulgadas. ¿Ok? Este que nosotros tenemos acá, este es alto, alto nivel de líquido. Este tiene 9 pies y 6 pulgadas. Y este es bajo, bajo nivel de líquido. David, pero ¿por qué existen un alto, alto y un bajo, bajo? Ah, porque cuando nosotros estamos en operación, vamos a pintar acá, vamos a dibujar un tanque. ¿Ok? Vamos a dibujar otro color, a ver si puedo tomar otro color aquí.
Ok, las líneas rojas es donde normalmente esto tiene que operar. ¿Ok? Pero si por alguna razón falla uno de esos medidores, todavía hay un tiempo para darse cuenta que lo automático falló y en este periodo un operador puede actuar. De la misma manera, aquí arriba se deja un extra también donde un operador puede evitar incluso que se derrame un equipo de estos. Entonces suele pasar que esos high high y esos low low son unos espacios para contingencia en caso de que se tenga algún tipo de falla en los medidores automáticos. Y adicionalmente, otra de las cosas que vamos a encontrar en los diagramas de tubería e instrumentación es lo siguiente. A veces, quién sabe acá, o quiero preguntarles algo, ¿por qué usualmente los tanques se colocan en los techos de las casas? ¿Por qué colocamos los tanques en el techo de la casa? Ok, para aprovechar la gravedad. O sea, quiere decir que arriba la gravedad en el techo, la gravedad es mayor que en el piso. Para ganar presión usando la diferencia de altura. Fíjense una cosa. Ok, vamos a recordar aquello que llamaban mecánica de fluido, ¿no? Rho por G por H. En ese caso, la presión, ¿ok? La columna, la presión que te ejerce la columna, en este caso la gravedad es la misma. La gravedad no va a variar donde usted ponga el tanque. La densidad del fluido es la misma. El agua va a ser agua abajo o arriba. Lo único que influye aquí entonces es la altura. Cuando usted tiene una casa y usted coloca el tanque en la parte de aquí arriba, usted lo que está haciendo es que tiene una columna de agua acá y la presión que genera una columna de agua, esa energía potencial, como dice Javier, eso es lo que se conoce como presión hidrostática. Y fíjense que el nombre lo dice clarito, hidrostática, o sea, eso es agua que está quietecita, que no se mueve. Entonces, esa presión hidrostática o esa columna de agua hace que usted tenga una presión adicional solamente por la altura que está teniendo la posición del tanque. Es por eso que cuando nosotros dibujamos un diagrama de tubería e instrumentación y yo como diseñador sé que ese tanque no puede estar en el piso, se coloca el tanque y se le añade adicionalmente la altura máxima o la altura mínima a la cual tiene que estar el recipiente del piso. ¿Ok? Entonces, evidentemente, pues si usted tiene una bomba, no es lo mismo que la bomba aquí inicie con 0.2 a que la bomba aquí inicie con 8 psi. Ah, buenísimo. Si tengo 8 psi, bueno, ya es mucho más lo que tengo que... Es una potencia menor la que yo necesito para llegar hasta otro punto. ¿Ok? En el caso de las válvulas, porque siempre me preguntan, David, pero ¿cómo sabemos cuáles válvulas son? Las válvulas las vamos a encontrar en todas partes y vamos a aprovechar esto para mencionar la representación de válvulas. Fíjense que casi todas las válvulas parten como de un corbatín. Ok, piensen en un corbatín de caballero. Y ese corbatín, dependiendo como yo lo vaya modificando, va tomando otra forma. Por ejemplo, hay un corbatín solo, será válvulas de compuerta. Si al corbatín yo le coloco un círculo acá en el medio, entonces yo tendré una válvula de bola. Si al corbatín yo le coloco en el medio un rombo, como este que tengo acá, yo tendré una válvula de tapón.
si ya no es del todo un corbatín, sino que tiene una flechita así, es una válvula de retención. Fíjate que en el caso de este corbatín, que tiene una flecha abajo, es una válvula de aguja. Y así sucesivamente. Evidentemente hay otros tipos de válvulas por ahí, ¿no? Pero en líneas generales, válvula de compuerta, válvula de bola, válvula de globo. En el caso de la de globo es el corbatín, pero la pelota que está en el centro es negra. La de bola es blanca. Y de esa manera las podemos distinguir sin ningún inconveniente. Esto que está acá, les sugiero que lo revisen en internet, lo que es una figura en 8, qué hacen esas figuras en 8, pero realmente pues son para cegar de manera rápida y así es como se colocan en los planos, en los diagramas de tubería e instrumentación. Cuando se encuentren por ahí esos circulitos mixtos, algo así, estamos representando esto dentro de la tubería. Como hoy es, mm, aunque hoy apenas es martes, no sé si les dará chance. De hecho, me gustaría ver si ustedes quieren sumarse a este ejercicio. Yo parto de un principio, ¿no? Nosotros acá somos adultos y yo sugiero prácticas. Por allí vi una práctica que me pasaron al teléfono. No te he dado respuesta. Realmente, pues permíteme mirarla. Yo les aconsejaría pasarlas al grupo porque así creamos también, digamos, em, las podemos discutir entre todos como una especie de foro, ¿no? Y hacemos la clase un poco más colaborativa. Y en función de eso, pues les sugiero tratar de que ustedes hagan esto. Considere el esquema mostrado. Vamos a identificar cada tag de acuerdo a lo descrito en este capítulo. O sea, invéntese un tag, pero no un tag tampoco a lo loco. La identificación tiene unas reglas. Identifique cada línea tomando en consideración que el servicio es crudo. Ya saben más o menos cómo se identifica una línea. Usted debe colocar un indicador de presión antes y después de cada bomba. Ya usted sabe cómo se denota un indicador de presión. Represente sobre el tanque un indicador de temperatura y un transmisor de nivel. Y represente los accesorios que crea conveniente para un arreglo típico de bombas. Entonces, este ejercicio yo se los voy a dejar sugerido. Vuelvo y repito, aquellos que quieran hacerlo, pues lo pueden hacer. Aquellos que no, no pasa nada. Pero es un tema de tratar de aprender un poquito más. Y lo otro, yo les dejé por allí, eso lo vamos a revisar la próxima clase, ya nos quedan unos 14 minutos, no vamos a revisar eso como quisiera revisar ahorita. Por lo que les voy a sugerir que por favor revisen esto para la próxima clase, em, este plano que tenemos aquí, porque con esto vamos a empezar la clase del día jueves. Vamos a empezar a identificar instrumentos y luego vamos a pasar a los piping layouts. Pero quiero que ya vayan sacándole provecho a todo lo que nosotros hemos visto hasta el día de hoy. Preguntas hasta acá, inquietudes, dudas. Tenemos un poquito de tarea para hacer para el jueves. Javier, hay una pregunta entonces. Cuéntame. David, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Una consulta. Bien, bien. De verdad que interesantísimo. Principalmente este tema era el que me atrajo a este curso y de verdad que valió toda la pena. Perfecto. Ahora, mi consulta es el diagrama de flujo y luego lo que tiene que ver con los PNID, los DTI. O sea, es una secuencia a la hora que yo estoy desarrollando un proyecto Sí, o sí. responden a... No, Ok, es una secuencia. No puede salir uno si no sale el otro. ok, Y te cuento otra cosa, ¿no? Es una secuencia y además no solo es una secuencia de los planos,
sino que es una secuencia también a nivel de proyecto. Yo tengo tiempo que no dicto ese curso, es un curso que se llama Calidad en Proyectos de Ingeniería, pero ahí es donde yo les digo cuáles son las fases que tiene un proyecto de ingeniería y cuáles son los documentos que típicamente se emiten por cada fase de ingeniería. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo alguien dijo que iban a hacer un gasoducto desde Argentina hasta Venezuela. Evidentemente, fue un poco atrevido el comentario y a lo mejor las personas que no conocen este mundo, pues quizás hasta se habrán alegrado y todo, que iban a enviar gas de aquí para Argentina. Pero evidentemente eso lleva unas condiciones que serían bastante extremas. Pero si yo, vamos a suponer que eso se hubiera podido hacer, ¿no? Como el caso, está un gasoducto también que se llama Camisea en Perú, que es bastante exigente. Cuando yo inicio un proyecto, cuando yo quiero hacer un proyecto y veo, quiero ver qué tan factible es un proyecto, yo no invierto tiempo en un producto tan complejo como un diagrama de tuberías e instrumentación, porque ese diagrama yo tengo ya que ponerle instrumentos, números de línea, lazos de control, eso es muy complicado. Yo inicio por un diagrama de flujo de procesos donde yo establezco de forma general, oye, cuál es el proceso, qué va primero, qué va después, cuáles son los equipos principales. Y eso, después de un análisis de factibilidad, después de un análisis técnico-económico, yo puedo decir, oye, sí, sí existe una opción para esto, vamos a ir a la próxima fase de ingeniería, donde vamos a diseñar cómo es y vamos a generar entonces los diagramas de tubería e instrumentación. Entonces, tal cual como tú lo pensabas, si hay una secuencia en los cuales pues se emite uno o se emite el otro. ¿Alguna otra inquietud por allí? De mi parte no. Muchísimas gracias. A su orden. Estefanía. Ah, ok, las líneas de segmentación. Estefanía, esa es la próxima clase, Estefanía. No, mentira. Vamos para que Estefanía pueda dormir tranquila con esa duda. Existe algo que se llama tracing, ¿ok? El tracing, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo por aquí. Fíjense. Yo tengo una tubería en la cual pasa un fluido, pero supongamos que yo quiero que esa línea se mantenga siempre caliente. Yo podría aislarla térmicamente, ok, muy bien, yo puedo aislarla térmicamente, pero aún así puede ser que yo no logre mantener la temperatura que yo deseo dentro de esa línea. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En algunos casos se le coloca pegada a la tubería una tubería más pequeña que lleva vapor. Evidentemente, si esto es vapor, esto es muy caliente. Entonces, esta tubería caliente pegada al tubo hace que el tubo siempre se mantenga caliente. Y ambos tubos están enrollados entre un aislamiento térmico. Y esa tubería, específicamente esa de vapor, es la que se conoce como una tubería de traseado de vapor, o en inglés creo que es trace. ¿Ok? Otra cosa que se hace es que no solamente tiene que ser vapor. A veces agarran el tubo y le pasan un cable así, lo enrollan con un cable desnudo, o sea, el cable viene cubierto con una goma, un plástico. En este caso es un conductor, lo colocan y entonces ahí sí le pasan entonces por arriba el aislamiento térmico. Entonces, la electricidad también, la resistencia hace que esto se calienta. Y en este caso, esto es traseado. Pero este de vapor, en inglés, es un steam trace, es decir, traseado de vapor. Y este es un electrical trace. Entonces, cuando ustedes observan ese planito que andaba por ahí, les dice, si yo me acerco por acá, les dice ST, es decir, Steam Trace, vapor, traseado de vapor, de 1,5 pulgadas. Es decir, hay un tubito de 1,5 pulgadas pegado al fuel gas, este que tengo acá, de 4 pulgadas, que lo que hace es que, fíjense, ese es gas combustible. El gas combustible
dentro de las plantas, a mí me interesa mantenerlo caliente o por lo menos a una temperatura. ¿Por qué? Porque el gas combustible probablemente va a entrar en un motor o en algún tipo de generador. Si yo tengo gas combustible con ciertas trazas de líquido o que no está a la temperatura adecuada, ese motor va a empezar a tener detonación. Es como que cuando el carro, yo no sé si ustedes han escuchado que la gasolina a veces trae poquito de agua y empieza el carro a dar fallas o a explotar. Eso, ¿no? Entonces, qué es lo que explota realmente? Son las burbujas de agua o es el agua cuando se evapora que crea entonces esa detonación. Entonces, por esa razón, el gas combustible dentro de planta suele precalentarse o mantenerse caliente antes de entrar, no sé, a una bomba. Realmente no entra a la bomba, entra al motor de la bomba, al motor del compresor. Entonces, bueno, sobre todo cuando son elementos de combustión interna. ¿Lo viste, Estefanía? ¿Lo ves más claro? ¿Qué hace la rayita de puntitos? Listo, perfecto. Bueno, chicos, por el día de hoy les voy a dejar. Voy a parar la grabación acá. Eh, vuelvo y repito.